¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo, usted en casa y aquí con las noticias especiales de estos programas de debate. Hoy nos vamos a sumar a este tema de combinación de vacunas. La Pfizer, la CanSino, la Sinovac, la de neumococo, la de la influenza, ¿se pueden combinar? Si usted ya tiene su esquema completo, puede combinarlo con las nuevas vacunación que inicia ya, o puede cambiar su esquema si se aplicó la de CanSino o la de Sinovac por otra. Toda esta información la vamos a tener en las noticias GDL, el debate, este domingo. Y hoy me acompañan todos los pilares del sistema de salud aquí en... Me da muchísimo gusto saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de disciplinas clínicas del CUCS. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, querida Rocío. Muy amable. La doctora Jessica Gil Lozada, coordinadora de información y análisis estratégico del IMSS Jalisco. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. También la doctora María Elena Pajarito Melchor, médico adscrito a la coordinación epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. Doctora, muy amable. Gracias, Rocío. Y la doctora Norma Jacobo Hernández, epidemióloga del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, que pertenece al ISSSTE. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Buenos días. Doctor Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy amables por acompañarnos. Y bueno, pues ahora sí está equilibrado, porque a veces usted nos reclama que nada más son puros caballeros, pero ahora estamos mujeres y caballeros en este debate. Un debate muy interesante que tiene que ver con la combinación de vacunas. Así que empezamos. Primero, ¿se pueden combinar vacunas? ¿Quién quiere empezar? De influenza con coronavirus. Me vacunaron hoy de coronavirus, pero ¿me puedo vacunar en el otro brazo de influenza? Claro. ¿Quién podría comenzar? Incluso en el mismo brazo, Rocío. Es algo súper importante. Ahorita ya tenemos completamente la seguridad de que podemos tener esta combinación de las vacunas de COVID y también de la que nos protege para influenza. Entonces puede ser incluso en el mismo momento en que acudo a vacunarme, por ejemplo, en algún módulo para COVID de estos macromódulos y que ahorita se está ofertando también influenza. Si, por ejemplo, solo tengo una separación de 2.5 centímetros entre una y otra vacuna y es en el mismo brazo, perfectamente seguro. Si digo, no quiero las dos en el mismo brazo y necesito mejor separarlas para que no me vaya a doler demasiado uno, también se puede hacer y se puede pedir en brazos diferentes. O bien, si me fui a vacunar contra influenza y tengo mi cita contra COVID un día, 2 días después, perfectamente me puedo vacunar. Es decir, ya no es necesario que haya un intervalo entre ambas vacunas como la temporada invernal pasada. Todavía de repente hay personas que se quedan con la idea de tengo que esperar 14 días, 30 días, pues ahorita no. Ahorita lo más importante es vacunarse para estar protegidos y entrar a esta temporada invernal pues con las mayor defensas posibles. O sea que también neumococo, influenza o neumococo, ¿también lo puedo hacer? Sí, es posible, por supuesto que sí. Estados Unidos empezó a vacunar desde hace un mes influenza con COVID y en pacientes que tienen factores de riesgo para infección por neumococo que se presenta más frecuentemente durante la etapa invernal. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica, los pacientes que no tienen vaso, los pacientes que tienen enfermedades como mieloma múltiple, que son enfermedades que pueden predisponer a enfermedad por esa bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. No solamente se pueden, se deben vacunar contra neumococo y pueden hacerlo también de manera concomitante con la vacuna de influenza y con la vacuna anti-COVID, como bien lo señaló la doctora. Entonces también, doctor Ángel, si estamos hablando de personas con alguna comorbilidad, ¿no les va a limitar esta combinación de vacunas, sobre todo en esta época invernal, como nos comenta la doctora Pajarito? No se limita y me sumo a esta invitación a vacunarnos. Estamos viviendo un contexto histórico en el cual se le da nuevamente la importancia a la salud, se le posiciona en el peldaño que debe de ser a la vacunación. En estos momentos todas las personas somos sensibles a la importancia de la vacunación. Estamos por iniciar un periodo invernal, Rocío, en donde las enfermedades respiratorias, como las neumonías, como influenza, como el propio COVID, seguramente tendrán un aumento en la circulación. Está
probado que la vacunación aunado a las medidas preventivas reducen y mitigan el daño a la salud de estas enfermedades. Entonces, ojo, sí es posible aplicar la vacuna de la influenza en un periodo simultáneo a la vacuna de COVID o a otras vacunas. Hay que recalcar, Rocío, que también la vacuna de influenza tiene grupos blancos a los cuales hay que fortalecer y fomentar la aplicación. Niños menores de 5 años, mayores de 6 meses, adultos mayores de 60 años, muy importante, mujeres embarazadas en cualquier mes o trimestre de embarazo. Ese es un llamado especial. Nuestras mujeres en gestación es uno de los grupos más susceptibles a padecer de una enfermedad por influenza grave. Entonces es muy importante, mujeres embarazadas es una vacuna muy segura, y personas de cualquier edad que tengan alguna, ya sea inmunocompromiso, ya sea por enfermedad o por tratamiento. Este es el grupo blanco al cual la vacuna de influenza en este momento tenemos que iniciar nuestra priorización. La invitación es a aprovechar, ya está la vacuna disponible en todas las instituciones para iniciar su aplicación. En el caso, por ejemplo, del ISSSTE, doctora, ¿podrían hacer esa dinámica? ¿Se podría hacer al mismo tiempo aplicar? Bueno, ya se formaron para lo que es la de COVID. Ahí mismo, ¿quiere usted vacunarse de influenza? Bueno, a vacunarlo y así, como dice, matamos un pájaro de dos tiros, o al revés. Y aquí la gran importancia de justamente aprovechar la dinámica que tienen los macromódulos en la aplicación de la vacuna COVID para aprovechar y aplicar la vacuna de influenza. Ahora, hay que tener en cuenta que incluso muchas de estas personas acudieron y tienen dificultad para ser trasladadas, dificultad para la movilidad. Entonces, justamente esta es la oportunidad de aplicar las dos vacunas para nosotros asegurar que cuentan con ambas. De otra manera, bueno, pues tendría que ser un segundo traslado, y ¿por qué no aprovechar la oportunidad si en este justo momento tenemos ambos biológicos? ¿Lo podría hacer ya el ISSSTE? ¿Lo está haciendo el ISSSTE? Sí, ¿Lo van a hacer? lo estamos haciendo. Bien. ¿Y en el caso del Seguro Social, doctora? También, pues reforzar lo comentado en la mesa, es muy importante que la aplicación de vacunas, y no olvidarnos que tenemos ya antecedentes de la eliminación, erradicación y control de enfermedades. Sobre todo en este momento, la vacuna del anti-COVID es para evitar complicaciones y defunciones. Por eso tenemos que priorizar el grupo blanco, como ya se mencionaba, aquellos pacientes o aquellos casos y personas que tengan algún problema de salud crónico que afecte su estado inmunológico, porque ellos, si se llegan a enfermar, pues su riesgo es mucho más elevado a complicarse y llegar a un hospital e incluso a un desenlace fatal. Ahorita la combinación de vacunas es importante para evitar la coexistencia. Los virus pueden coexistir uno con otro, no porque me enferme de coronavirus, no me voy a enfermar de influenza al mismo tiempo de manera simultánea, o me enfermo de una cosa, me alivio y me enfermo de otra. Por eso es lo importante y la importancia de que sí tengamos los esquemas completos de vacunación en la población blanco, y posteriormente pues se van abriendo los diferentes grupos y las diferentes etapas. Ahora, comentaban de que, bueno, hay quienes les pega duro al momento de que se vacunen por ejemplo, el coronavirus y también la influenza. ¿No los llevaría, por ejemplo, a un hospital? No, está bien demostrado, Rocío, que la aplicación concomitante de los dos biológicos el mismo día, a la misma hora y en el mismo brazo no incrementa los eventos secundarios o los efectos secundarios de ninguno de los dos biológicos, y tampoco disminuye la respuesta inmune que se genera con estos dos biológicos con propósitos de protección contra la influenza y contra COVID-19. Por ese motivo, y derivado de esos estudios, es que se implementó a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud lo estableció desde septiembre de este año, que ambos biológicos se podían aplicar de manera conjunta. Ahora, sí, además de que es muy importante que la población conozca y tenga presente que para la aplicación de este tipo de biológicos no es que se los apliquemos y se retiren. Se aplica el biológico
y todos los pacientes permanecen en la misma área durante 20 a 30 minutos, vigilados por alergólogos, pediatras, médicos urgenciólogos, que tenemos todo el medicamento en esa área que se pudiera utilizar. Incluso se tienen marcadas rutas de traslado en tiempos cortos a las áreas de atención dentro de las unidades hospitalarias. Entonces es muy importante que sepan que en cuanto la vacuna se aplica, existe todo un equipo médico que pudiera darles apoyo, no porque vaya a ocurrir alguna situación, porque en caso de la más mínima probabilidad de que esto ocurra, hay todo un equipo para darles apoyo. Bien, a mí me gustaría, aprovechando que ustedes están aquí con nosotros, tanto el sector salud, hospital IMSS, ISSSTE, que nos comenten, y sobre todo, pues infectólogos, nos vamos a ir unos mensajes y regresar. 17 meses ya de esta pandemia, sigue siendo una pandemia. El que se vacunó, pues ¿qué será? ¿En marzo? ¿Fue en enero, más o menos? Se tendría que volver a vacunar si la influenza es cada año. ¿Cuál es la perspectiva de este momento, de un cierre de año con un ejercicio de una pandemia que le hemos vivido todos? Que los expertos nos digan al regresar. Las noticias GDL, el debate, combinación de vacunas, estamos en puerta con la influenza, no queremos que en esta temporada invernal pues haya casos de influenza, hay que vacunarnos, prioridad pues las personas adultas mayores, la combinación sí se puede hacer, coronavirus, influenza, neumococo también, no hay ningún problema, pero son 17 meses de pandemia, ya se podría regresar mañana, quizás se hará a conocer la presencialidad. Ya tenemos casi un año de que se vacunó la primera persona. Seguimos, esta es una pandemia. ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? Yo quisiera que los expertos ya nos den una esperanza para casi que pedirse al niñito Dios que nos digan ya quiten cubrebocas y ya empecemos otra vez. Mira, Rocío, esa pregunta es la que todos nos hacemos día con día. Primero, pues comentar que estamos cumpliendo ya casi 24 meses. Ya 24 desde que pasó a nivel Lo que pasa es que ya quedó establecido que los primeros casos de COVID-19 en el mundo fueron en noviembre del 2019, en Wuhan. En Wuhan. Entonces, estamos a días de cumplir con el primer caso, de cumplir 2 años de haberse reportado el primer caso de COVID-19. Segundo, efectivamente la primera dosis de la vacuna anti-COVID se aplicó en México el 24 de diciembre del 2020. Entonces también estamos muy próximos a cumplir un año del inicio de la vacunación en México. Y claro que por segmentos hay quienes ya cumplieron un año, hay quienes ya cumplieron 8 meses de haber tenido ya esquema completo. Entonces, la gran pregunta es si la famosa anunciada tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID va a tener también lugar en México. En varios países europeos, en Estados Unidos, en Israel, que fue el primer país, ya se está vacunando dosis de refuerzo. Y es que, por lo menos con algunas farmacéuticas, como el caso de Pfizer, el caso de Moderna y el caso de AstraZeneca, se ha estudiado cuánto persisten no solo los anticuerpos, porque las personas creen que los anticuerpos son la inmunidad y son solamente una parte de la inmunidad. Otra parte importante de la inmunidad son las células, sobre todo linfocitos de nuestro sistema inmune, que algunos de ellos producen anticuerpos, los linfocitos B. Entonces, lo que se ha identificado es que aproximadamente al 8º mes de un esquema completo de vacunación, se puede empezar a observar una disminución en la cantidad de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 y también una disminución en la cantidad de células especializadas del sistema inmune que producen estos anticuerpos. Por ese motivo,
algunos países empezaron a implementar esa famosa dosis de refuerzo. Yo no tengo la menor duda de que en algún momento México va a establecer su aplicación de una dosis de refuerzo. Claro que los países lo van haciendo en la medida en que van teniendo la cobertura de su población con la primera fase de la vacunación. Por ejemplo, México tiene en este momento alrededor de 83% de su población mayor de 18 años con al menos una dosis. Así es. Cuando hablamos de la población general, México tiene en estos momentos un 57% con al menos una dosis. Entonces es evidente que cuando se cumpla con ese objetivo de al menos un 85% de la población adulta mayor de 18 años con un esquema completo, se va a abordar ya una el tercera proceso dosis de revacunación. Yo no tengo la menor duda de que así va a ocurrir, pero estoy futureando un poco en base Pero seguimos en pandemia, es una pandemia Es un hecho. que continúa. Y todavía no hay pandemia. Claro que seguimos en pandemia y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hace un par de semanas dijo, esta pandemia no tiene visos de desaparecer en el primer trimestre del 2022. Bien. Seguimos en pandemia en la medida en que las 5 grandes regiones o continentes que tiene nuestro planeta tiene casos de COVID-19, se sigue manteniendo como una pandemia y esa es definición. Y de seguro usted público nos dirá cómo se encuentra Jalisco. Entonces el doctor Ángel y la doctora María Elena, que también llevan todo lo que es la vacunación en nuestro estado, nos pueden decir si terminando ya este 2021, que ya estamos en puerta, qué porcentaje de la población va a estar vacunada, si somos cerca de 8,5 millones, pero las vacunas iría concretamente a más de 6 millones de habitantes. El promedio oscila precisamente nacional y en Jalisco a este 80% de la población mayor de 18 años y dando continuidad con la respuesta del doctor. Efectivamente, el hecho también de considerar que esta pandemia activa continuará, como bien lo comentan, es no perder toda la secuencia de lo que son las vacunas y toda la secuencia de lo que son las acciones de salud pública. Les recordamos que tenemos nuestro programa universal de vacunación con las vacunas que se aplican a los menores de 9 años, con las vacunas de refuerzo que se aplican en los adolescentes y en los adultos. Y es momento muy importante porque estamos sensibilizados, Rocío, todas las instituciones, todas las personas del tema de vacunación. Hemos visto y lo estamos palpando cómo esta estrategia en salud pública realmente hace una gran diferencia. Hablábamos fuera del aire cómo los adolescentes quizás hoy en día no recuerdan lo que era un brote de sarampión, polio. Un brote pues de no les tocó a ellos esos polio. brotes, les tocó el brote del coronavirus, bueno, por Exacto. llamarlo así, Así es. pero nosotros nos tocó que la polio, el sarampión, y ellos ni siquiera recuerdan, bueno, ni siquiera saben que existió. No lo Exacto. conocieron. No Ellos lo nunca Jóvenes de conocieron. 18 años no lo conocieron. Nunca vieron un caso de polio. Y están viviendo en carne propia cómo la vacunación hace una gran diferencia en lo que es la expectativa de vida, de calidad y sobre todo reduciendo la mortalidad. Un llamado a los jóvenes que en estos momentos nos sintonizan y nos ven. Realmente la vacunación ha sido un parteaguas en la salud pública de la historia de la humanidad, lo estamos viendo en este momento, y recordar que hay enfermedades como lo que es el sarampión que aún siguen ahí, como lo es la influenza, como lo es el neumococo, como son el rotavirus en el caso del recién nacido y del lactante, que debemos de no bajar la guardia, llevar a nuestros pequeños a las instituciones y simplemente presentar nuestra cartilla y decir venimos a completar nuestro esquema. ¿Y lo van a poder hacer? Sí. Tanto en el ISSSTE, en el IMSS, doctora María Elena. Sí, claro que sí. De hecho, es muy importante, Rocío, precisamente posicionar algo muy importante. Ahorita es temporada invernal, bueno, estamos por entrar a una temporada invernal y hay otras enfermedades, además de COVID, esta influenza. Pero en nuestros pequeños tenemos todavía
las vacunas que nos protegen para tosferina, por ejemplo, que es una enfermedad bastante importante. Sabemos que COVID nos quedamos en que afectaba más los adultos mayores, pero estas vacunas del esquema habitual nos han cuidado la vida de nuestros pequeños, sobre todo de los menores de 5 años, que son los más vulnerables. También algo súper importante es que ya estamos mucho de saca tu cita, ve cuándo llega tu vacuna para COVID, por ejemplo, pero ya hemos perdido como esa sensibilidad de que las vacunas están en todas las unidades de salud y que no es necesario una cita, que no es necesario hablando de otras vacunas. Así es, de todas las del programa de vacunación sí, claro. universal, que también ahorita estamos hablando sobre si puedo o no combinar vacunas, por ejemplo, de COVID influenza, porque COVID es una vacuna nueva. Pero tenemos a los bebés que desde el nacimiento les poníamos BCG con hepatitis, que tenemos la hexavalente que nos protege contra 6 enfermedades en un solo piquetito. Entonces, si los bebés hablaran, es lo que siempre digo, los bebés hablaran dirían, yo me han puesto piquetitos por todos lados y mira, aquí sigo vivo. A mí me da fiebre, a mí me da diarreíta, a mí claro que me duele la cabeza, pero no te puedo decir que me duele la cabeza. Y son efectos habituales que tenemos ya en nuestros bebés. Entonces, recordemos la importancia de seguir vacunando a nuestros niños, a nuestros adultos, que claro que las vacunas nos causan efectos secundarios porque es la idea. Pero no te llevan a una muerte. Claro, ¿verdad? que no. Estamos haciendo que nuestro cuerpo piense que se está enfrentando a la enfermedad para que haga precisamente estas defensas y todas estas, pues se activen estas células, estos anticuerpos, para que cuando llegue la enfermedad real o el virus o bacteria real, pues tengamos esas propias defensas. Entonces, las vacunas han sido seguras durante muchos años y sobre todo ahorita tenemos que aprovechar las que hay. Y las que hay son incluso pues 12 tipos de vacunas para nuestros niños adolescentes, del programa habitual, también para los adultos. Tenemos ahorita influenza y pues por supuesto completar los esquemas de COVID. Algo muy importante, sumándome a estos comentarios, es que durante este tiempo de pandemia no solamente dejamos de ir a la consulta a las unidades por el temor de que éramos unidades COVID y las personas evitaban cualquier riesgo. Dejamos de acudir con nuestros hijos a la vacunación. Entonces es vital. Eso a un lado, ¿sí? Bueno, aquí pues a lo mejor porque también faltó que hiciera esas campañas o ya no existieron en esta pandemia. Sí, las campañas existieron y la vacuna estuvo siempre en nuestras unidades. Sí. Pero es muy importante que en este momento todas las amas de casa que nos hacen el favor de sintonizarnos, tomen su cartilla, la revisen, acudan a sus unidades, completen los esquemas que pudieran estar incompletos y bueno, volvamos a la normalidad, como bien lo dice la doctora. La vacuna no nos ha protegido solamente en este tiempo de pandemia, la vacuna nos ha protegido durante muchos años a todos los mexicanos. Bien. Es importante en este momento retomar el punto de actualizar los esquemas de vacunación. Doctora Jessie. Bueno, aquí retomando algunos de los puntos, es algo muy importante, lo comenta la doctora, el retomar el modelo preventivo. No nada más el esquema de vacunación, que es algo que ya tenemos muy mentalizado en la población, pero también hay otras enfermedades que son importantes en el modelo preventivo, como la identificación de los cánceres de manera oportuna, que también es algo que se está retomando. Como dice, siempre estuvo a disposición. Pero tenían miedo de ir a los hospitales y yo creo que sí se descuidó durante este año. Sí, la población tuvo miedo de salir. Tuvo miedo incluso de acudir a las unidades por el temor de estar en contacto con algún caso. Ahorita es el momento de retomar todas estas actividades y el modelo preventivo está presente, está al alcance y está disponible para toda la población. Retomando nada más un punto en relación al tema de si estamos en pandemia, no estamos en pandemia. Yo creo que el tema de la pandemia va a seguir y como lo hemos comentado, no tenemos una bolita mágica que nos diga cuándo se va a terminar, pero sí podemos ir viendo estadísticamente el comportamiento. Ahorita tenemos una desaceleración en el comportamiento de los casos. La vacuna sabemos que es para evitar complicaciones y un desenlace fatal, pero así todas las medidas de cuidado, distanciamientos y todas las acciones que se han estado estableciendo nos han ayudado a que los casos no estén de manera exponencial en un mismo momento. Si los casos no los tenemos con un incremento volátil y tenemos un porcentaje de hospitalizados y eso está teniendo un impacto positivo por la vacuna, entonces es por eso que nos vemos ahorita como en un ambiente un poquito más relajado en las unidades. No quiere decir que ya no haya, no quiere decir que no podemos tener un incremento de casos. Claro. Si nos descuidamos, no quiere decir que vayamos a tener más enfermos.
La vacuna es importante, yo creo que es el pilar de esta charla. Vacúnense con la que tengan, con la que les corresponda, con la que le asigne el sistema. Lo importante es que tengan un esquema completo de cualquiera de las vacunas que se están manejando en el sector. Una gran pregunta antes de irnos a un corte y regresamos, porque bueno, aparte, pues ellos son médicos, expertos, investigadores, ellos han estudiado la enfermedad durante esta pandemia, el coronavirus. ¿Por qué no la combinación de vacunas? ¿Por qué aún en México y en Jalisco no? ¿Por qué los maestros están exigiendo otra vacuna? ¿Por qué los que tienen CanSino ya pasó tanto tiempo y no pueden ponerse Pfizer? Si yo me puse hace 7 meses la de Sinovac, ¿me puedo poner de otra que me llegó ya? ¿Puede ser eso posible? Unos mensajes y regresamos con este comentario por parte de los expertos. Las noticias G en el debate con eso de combinación de vacunas, cerrando ya este 2021, para muchos diríamos por fin cerrar, pero no hay que bajar la guardia aunque estemos con el esquema completo. Muchas preguntas respecto a los que se aplicaron la de CanSino, que si se pueden aplicar ya de otras, porque ya pasó bastante tiempo, sobre todo los maestros. En Jalisco, de acuerdo a lo que me dicen, está el 80% ya, por lo menos con la primera dosis, No se terminará el 2021 toda la población, que ese sería un gran reto, sino se continuará el 2022 con vacunación. ¿Por qué no se pueden combinar? A ver, expertos, díganme las vacunas. Sí, gusta, Rocío. Mira, en ninguna parte del mundo todavía está oficialmente establecido el que se lleve a cabo vacunación con combinación de biológicos, pero sí hay estudios publicados en la literatura mundial que hablan de ese beneficio, de esa gran posibilidad. El estudio más relevante desde mi punto de vista fue llevado a cabo en 3 países europeos. Participó Reino Unido, participó España, participó Francia, y es el estudio conocido como COMBIVAX. En este estudio COMBIVAX, los biológicos que se analizaron combinados fue el biológico de AstraZeneca, que tiene una plataforma de virus, adenovirus no replicante, y el biológico de Pfizer, que es RNA mensajero. En ese estudio hubo 4 grupos analizados: pacientes que recibieron sus 2 dosis con Pfizer, pacientes que recibieron sus 2 dosis con AstraZeneca, pacientes que recibieron primero AstraZeneca y luego Pfizer, y pacientes que recibieron primero Pfizer y luego AstraZeneca. Los resultados son muy interesantes. Tuvieron mejor respuesta inmunológica a la combinación de primero AstraZeneca y después Pfizer. El siguiente grupo que tuvo una mejor respuesta inmune fue el combinado al revés, primero Pfizer y luego AstraZeneca. Y luego estuvieron los grupos que recibieron los 2 biológicos de la misma marca. Conclusión: es muy promisorio la combinación, por lo menos de esos 2 biológicos que son los que se han estudiado por ahora. Aunque es muy promisorio, todavía oficialmente en ninguna parte del mundo se ha definido que se pueda llevar a cabo con esta combinación. Voy a futurear, si me lo permites. Yo creo que en el futuro los países, la misma Organización Mundial de la Salud, teniendo estos y otros resultados de estudios que se llevan a cabo en este momento, van a aceptar el que puedan existir este tipo de combinaciones. Nada más lo que se necesita ya es más evidencia a mayor escala científica para poderlo hacer. Y yo creo que sería muy positivo porque disminuiría mucho la presión de disponibilidad de vacunas. Claro. Si, por ejemplo, se llega a establecer que es una muy buena
combinación, la que acabo de comentar, hombre, también para los países va a ser tranquilizante que si tenemos disponible estos biológicos y ya le toca a tal sector de mi población y lo puedo completar con combinación, etcétera, se pueda llevar a cabo. Oficialmente todavía eso no es una realidad. Algo aceptado a nivel mundial, pero creo que es algo muy promisorio y que tarde o temprano se va a Y la ocurrir. inquietud, gracias doctor, la inquietud, doctor Ángel, sobre todo de los maestros que dicen, bueno, ya pasó, ya protéjanos con otra vacuna. Claro, y como bien lo comenta el doctor, los procesos científicos de análisis de la evidencia, primero, ustedes recordarán, había etapas en las cuales los estudios exploraban la cantidad de anticuerpos, el tiempo que estos permanecían, etcétera. En estos momentos sabemos que desde agosto de este año, específicamente la farmacéutica que produce CanSino emitió una recomendación para la aplicación de una dosis de refuerzo por parte de la farmacéutica. Esta recomendación fue emitida como farmacéutica. El siguiente paso es que los países lo incorporen a su política de vacunación, lo cual incluye pues contemplar esta siguiente dosis. Claro. En este momento, México es un país que aún no incorpora esta segunda aplicación. Como dice el doctor, hay que esperar a que este dinamismo que nosotros tenemos de información, posiblemente en lo próximo futuro, sí exista y necesariamente tenga que existir una siguiente dosis, y no solamente de CanSino, Rocío, de todas las vacunas seguramente habrá un refuerzo. Hay que estar atentos a que desde la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México determinen la temporalidad de la aplicación de esta siguiente vacuna. Pero sí hay que unificar criterios porque pues los maestros les limiten fronteras para que ellos puedan viajar. ¿Bajo qué criterios está diciendo no, CanSino no? Entonces ya ahí están discriminando a aquel que quiso, pues aquel más bien que recibió esa dosis para poderse proteger, ¿no? Claro. ¿No es así? Fíjate, Rocío, perdón, doctora. Adelante. No, yo espero que prospere la gestión que está haciendo el gobierno federal. Claro, para que con los Estados Unidos respecto de esta limitante para quienes tienen una vacuna de CanSino. Claro. El presidente de la República lo ha anunciado en diversos momentos de pedirle a la Organización Mundial de la Salud para que los mexicanos que tuvieron una dosis de CanSino que les llegó tengan a sus manos, sí, libre tránsito y tengan permitido poder viajar, ¿verdad? Ojalá y prospere esa gestión, porque pues creo que no es conveniente que exista esa importancia. Usted te decía, por ejemplo, en Jalisco. Quería agregar algo y ya le damos la palabra. Algo importante también, Rocío, es un problema ciertamente esto de la restricción de viaje, pero también recordemos pues súper importante que estamos vivos, ¿no? Que la protección nos está todavía dando la vacunación. Y estos estudios que si bien ya Pfizer nos dice a partir de ciertos meses, CanSino a partir de 6 meses, el decremento de los anticuerpos es paulatino. También no es que cumplo 6 meses y me desapareció la protección que me dio mi primera vacuna, ya sea CanSino o mis 2 dosis Pfizer. Entonces estamos hablando mucho de una tercera vacuna, una tercera dosis o una segunda de CanSino, pero nos hemos enfrentado pues a la población, a llamadas, a que dicen, ya cumplí 6 dosis, necesito urgente y estoy preocupadísimo porque aparentemente ya no tengo protección. Entonces también es eso, hacer pues este llamado y transmitir una seguridad en el sentido de que si bien los estudios están publicados, pero también que está protegido, sí está protegido. Paulatina, o sea, no desaparece al 8º mes o al 6º mes. Bien. Entonces sí hemos tenido pues personas que ansiosamente están desesperadas porque han cumplido sus 6 meses y dicen ya no tengo protección, y no es así. Este decremento pues es paulatino y precisamente en el próximo año o en cuanto la política nacional lo permita, pues probablemente se estarán poniendo estas dosis. Pero definitivamente no hay que tener esa ansiedad, esa preocupación como de me desaparecieron totalmente la protección. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Doctora Eso es Norma. importante. Sí, solo en relación a la población de maestros, tienen esta preocupación sobre todo por el tema de libre tránsito a otros países. Pero sí es muy importante dejar muy claro que tienen protección con esta vacuna y que eso es justamente lo importante.
¿sí? Estar protegidos ante esta pandemia con una dosis de vacuna. Bueno, y fueron el primer bloque, por decirlo así, después del sector salud, de los que protegieron, porque lo importante era que regresaran a la presencialidad. Y un dato muy relevante es que de las personas hospitalizadas en las diferentes instituciones, hospitalizadas por COVID grave, 9 de cada 10 no tenían antecedente de vacunación. Es decir, el impacto que ha tenido la vacunación en las hospitalizaciones es palpable. Y les voy a compartir otro dato. En proporción por personas vacunadas, de las vacunas que aún menor tienen la proporción de hospitalizaciones son CanSino, por ejemplo. Es una vacuna que ha sido muy eficiente en cuanto a la protección de la enfermedad grave. Que, bueno, esto es parte de todo este argumento, que todas las vacunas han reducido, como lo dicen los estudios, todas las vacunas, ojo, todas independientemente, han reducido hasta más de un 90% de la probabilidad de hospitalización o muerte. Y de esas, sin duda alguna, CanSino es una de las más eficientes. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, ¿verdad? Sí. Nos vamos a ir rápidamente unos mensajes. Ya quisiéramos tener de este tema tan interesante 2-3 horas para poder analizar cada uno de los planteamientos que aquí los expertos nos dicen. Pero regresamos a las conclusiones. ¿Y qué opinan ya de regresar a la presencialidad ya al 100% en nuestras escuelas aquí en el estado y de aquellos que aún no se quieren vacunar? Sobre todo aquí en Jalisco, que todavía no se quieren vacunar y curiosamente son los que están hospitalizados. Regresamos. Regresamos a las noticias G del debate. Yo creo que el siguiente domingo también vamos a tocar este tema de la combinación de vacunas, la presencialidad ya en escuelas al 100, porque la verdad el tiempo no nos alcanzó con todos estos expertos, pero tenemos ya contados los minutos para una conclusión con cada uno de ellos. Adelante, ¿quién quiere iniciar con una conclusión del tema? A ver, le damos a las damas. Claro. A ver, doctora María Elena. Gracias. Pues lo más importante es que vayan y soliciten sus vacunas disponibles. Yo quisiera retomar un grupo en especial bastante vulnerable, que son las embarazadas, porque en este sentido son algunas de los que todavía hay más mitos si la vacuna es segura o no. Entonces, si aún no están vacunados contra COVID, soliciten su cita, ya está disponible la vacuna contra influenza, acudan a su unidad de salud más cercana o soliciten su cita en el macromódulo si es que no quieren acudir a una unidad de salud, y las embarazadas completamente seguras estas vacunas. Si todos tenemos niños, niñas, adolescentes en casa y que no tengan su esquema de vacunación completo, es tiempo ya de llevarlos a retomar estos esquemas de vacunación. Así que nos quedamos con la frase: la vacuna es segura. Todas las vacunas en este momento han demostrado seguridad y sobre todo nos permiten protegernos y seguir viviendo. Muchísimas gracias. Doctora Jessie. Muchas gracias. Bueno, pues ahí reforzar el retomar todo lo que es el modelo preventivo, que es fundamental para que nuestra población siga sana. Pues saber que la desaceleración en el número de casos es importante, el número de hospitalizados se ha visto impactado de una manera positiva por la vacunación, por todos los tipos de vacunas. Se comentaba que todas las vacunas tienen un efecto un porcentaje muy alto para la disminución en el porcentaje de complicaciones, y pues saber que las políticas públicas están basadas en evidencias. En el momento en el que se cambie, se actualice, va a ser porque vamos a tener la suficiente evidencia científica para poder modificar y actualizar los lineamientos. Bien, pues hay esta parte también de estas conclusiones que los expertos ya están emitiendo. Doctora Norma. Bueno, pues una invitación especialmente a las personas en rezago de la vacuna COVID. La pandemia sigue su desarrollo. Mientras haya casos de COVID en parte del mundo, el riesgo existe en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, a todos los rezagados que acudan a los macromódulos, todavía tenemos vacuna paciente, y en esta época que se acerca ya de pre-Navidad y pre-fiestas, hay que recordar que la protección que pueda darnos una vacuna, independientemente de su porcentaje, la principal protección es nuestra, con la utilización del cubrebocas, de la sana distancia, de la higiene de manos, y hay que continuar con ello. Bien, muchas gracias. Gracias. Me ha gustado mucho la conclusión de todas. La de la doctora Norma en este momento me da pauta para recordarle a la población que estamos entrando al periodo de la enfermedad respiratoria.
temporal más frío del año. Y entonces, cuando hablamos de enfermedad respiratoria, no solamente nos referimos a COVID, no solamente nos referimos a influenza, también debemos referirnos a neumonías causadas por otros microorganismos, al virus sincicial respiratorio que afecta predominantemente a niños, a virus de parainfluenza, a adenovirus, etcétera. Y para muchos de estos microorganismos no se utilizan vacunas, pero sí se utiliza esto, pero sí se utiliza el lavado de manos, pero sí es de gran utilidad la distancia entre persona y persona. Entonces, las medidas que se han adoptado contra COVID son útiles contra estas enfermedades respiratorias que también están en la antesala. Bien. Y de igual manera, sumarme a la invitación de vacunarnos con el biológico que tengamos a la vista. Lo importante es estar protegidos contra COVID, contra influenza y las demás enfermedades respiratorias. Muchas gracias, doctor. Gracias, pues Jalisco se defiende y se ha defendido de este gran reto con la evidencia científica, con la participación plural de todo el sector. El día de mañana se darán a conocer las nuevas disposiciones que desde la Mesa de Salud el señor gobernador instruirá para precisamente temporada invernal. Recordar que la responsabilidad individual y social durante esta nueva temporada hará el gran parteaguas. Invitar a la vacunación de la vacuna contra la influenza en estos momentos está activa en todas las unidades del sector, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA, SEMAR. Hay que abrir esta posibilidad de vacunación contra influenza. Si no has recibido tu primer dosis de vacuna contra COVID, también acércate para que puedas ser vacunado. También hay varias campañas de vacunación contra COVID de rezagados para aquellos que no se han vacunado por ninguna primera dosis en el interior del estado, están aperturadas. Y muy importante, todavía esta semana que estamos iniciando, Rocío, la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años en estado de vulnerabilidad. Recordemos 3 pasos: ingresar a la plataforma federal de Mi Vacuna, hacer su cita en vacunacion.jalisco.gov.mx y 3, acudir puntualmente al hospital que ustedes hayan registrado para recibir este biológico. Niños vulnerables de 12 a 17 años ya pueden inscribirse para que esta misma semana los vacunen. Nos quedan para cada uno 10 segundos. Si están de acuerdo, ya mañana regresar al 100% a las clases. Doctor. Pues mira, Rocío, yo creo que hay condiciones en virtud ¿Ya para hacerlo? ¿Está de la acuerdo, baja doctor? incidencia. Sí, estoy de acuerdo, me parece Pero que hay seguirse condiciones. cuidando porque el primer frito desde casa. Mucha vigilancia epidemiológica, eso sí, y cumplir protocolos celosamente Estrictos. que empiezan Bien. desde casa, no en el plantel. Ahí está Así de es. acuerdo. Doctora Jessie, ¿está de acuerdo? Es correcto, es cumplimiento de los protocolos desde casa, el ingreso a la escuela durante su estancia en la escuela. Es complejo con las edades de los niños, pero Sí, está de podría ser una acuerdo. factibilidad. Cuidándonos. Doctora De Marilena. acuerdo, la mayoría de los niños y niñas ya nos han demostrado que saben cumplir protocolos y medidas, entonces es reforzarlos y sobre todo también tanto fuera de casa, en casa y en la escuela. Y es que hablábamos ya del problema ya mental de los menores y que bueno, pues como dicen, la vida sigue y adaptarnos a esta nueva normalidad. Recordar que antes esta era nuestra principal vacuna, el Claro, cubrebocas. sí, y sigue yo creo que funcionando. sigue siendo. O sea, yo estoy con mi vacuna, pero también con otra vacuna, Así es. esta permanente. Claro, Doctora y sobre todo en estos niños que regresan a clases presenciales, aquellos que tienen alguna condición vulnerable, justamente esta es la semana para que les apliquen su primer dosis y acudan con mayor seguridad a la escuela. Me están diciendo que tenemos tiempo para comentar en un minuto si hay nuevos tratamientos Sí, sí hay. y un recorrido para cómo estar en la aplicación para los niños rápidamente. Sí, hay nuevos tratamientos, Rocío. Reino Unido acaba de autorizar el uso de un medicamento llamado Molnupiravir, que parece muy promisorio contra COVID-19 en pacientes ambulatorios, en pacientes que tienen enfermedad moderada, pero con riesgo de evolucionar a gravedad. No es algo para todos los pacientes. Los asintomáticos y los que no tienen Ay, casi tranquilos. síntomas no lo requieren. Pero entonces este medicamento podría salvarle la vida. Podría salvar la vida a los pacientes que tienen alto riesgo
de evolucionar a enfermedad grave o crítica. Bien, vamos ahora nuevamente cómo incluirlos en la página. Rápidamente, sigue el módulo de rezagados de 18 para arriba. Cuando decimos de 18 es de 20, 30, 40, 50, 60. Así es, primeras dosis en el Auditorio Benito Juárez, también en el Centro Administrativo de Tlajomulco. Segundas dosis de Astra que tengan más de 8 semanas de haberse aplicado la primera dosis, también está aperturada la plataforma. A adolescentes de 12 a 17 años en alguna condición de vulnerabilidad, incluido lo que es embarazo adolescente, y para todos aquellos, bueno, que aún ya están vacunados contra COVID, pero desean tener una protección extra. Recordemos, vacunación contra influenza, principalmente menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y cualquier persona con algún estado de inmunocompromiso. Vacuna contra la influenza. Bueno, de todas maneras, si alguien quiere también protegerse y puede hacerlo de influenza, ¿no? Aunque no tenga edad adulta, y también los menores. Así es. ¿Qué más sigue después de esto de vacunar algunos otros módulos o traer a todos los rezagados, verdad? En estos momentos hay varios municipios que están aplicando primeras dosis de rezagados y también algunos otros municipios que están con segundas dosis. Los invitamos a consultar las páginas oficiales de la Secretaría de Salud para que ustedes puedan en pantalla, ver doctor, específicamente cuáles son esas campañas que están activas. Y bueno, nos queda decirle que no tenga miedo, protegerse, que la vacuna es segura, la vacuna mejor es la que le llegue en sus manos. El 20 o 30% que no se quiere vacunar es precisamente los que están en los hospitales. Hágalo por usted, protéjanos a nosotros y proteja a su familia. Y bueno, nos quedamos, siempre decimos, ¿qué es lo que le pedirías ahora que viene en esta época decembrina? Pues primero dar gracias a Dios que estamos vivos y dentro de nuestra cartita dar un mensaje de que sean pues estas vacaciones pues las más responsables. Esperemos que nos llevemos con esa etiqueta. ¿Y cómo ser las más responsables? Pues cuidarnos. Quizá estamos cansados, ¿verdad?, de no estar con nuestros seres queridos como somos muy apapachadores, pero hay que seguirnos cuidando porque hay quienes, doctoras, que tenemos las 2 vacunas y que los han tenido y que lamentablemente pues se han contagiado. Así que usted póngase de meta que sean las vacaciones más responsables. Yo agradezco al doctor Héctor Raúl, le agradezco a la doctora Jessica, a la doctora María Elena, a la doctora Norma y al doctor Ángel por estos mensajes tan interesantes que nos dieron, esta charla tan pues enriquecedora, y decir que la pandemia pues no ha concluido. Así es. Y seguirnos cuidando. Muchas gracias. Gracias a usted que está en casa.